Saludos jóvenes, bienvenidos al tema 6 de la unidad 3. El día de hoy hablaremos sobre el servicio de autenticación de usuarios, en el cual podremos identificar y configurar los diversos métodos de autenticación. La autenticación o autentificación es el acto o proceso de confirmar que algo o alguien es quien dice ser. A la parte que se identifica se le llama probador. A la parte que se verifica la identidad se le llama verificador. Es habitual que el probador sea un usuario que quiere acceder a ciertos recursos y el verificador sea un sistema que protege el acceso a dichos recursos y tiene que verificar que el usuario tenga permisos para acceder a esos recursos. Para poder tener autenticación es necesario como condición previa la existencia de entidades bionívocamente identificadas de tal forma que se permita su identificación. Autenticación. En términos de seguridad de redes de datos, se puede considerar uno de los tres pasos fundamentales de la AAA. Cada uno de ellos es de forma ordenada y primero la autenticación en la seguridad del ordenador. La autenticación es el proceso de intento de verificar la identidad digital del remitente de una comunicación como una petición para conectarse. El remitente, siendo autenticado, puede ser una persona que usa un ordenador por sí mismo o un programa del ordenador en una web de confianza, que es la autenticación. Es un modo de asegurar que los usuarios son quien deben ser y que el usuario que intenta realizar funciones en un sistema esté autorizado para hacerlo. Segundo, autorización. Proceso por el cual la red de datos autoriza al usuario identificado a acceder a determinados recursos de esta. Tercero, la auditoría, mediante la cual la red o sistemas asociados registran todos y cada uno de los accesos a los recursos que realiza el usuario, autorizado o no. Mecanismos de identificación. Se denomina identificación al momento en el que el usuario se da a conocer con el sistema. Proceso de intento de verificar la identidad digital del remitente de una comunicación como una petición para conectarse. El remitente siendo autenticado puede ser una persona que utiliza un computador por sí mismo o un programa del computador. En una web de confianza, autenticación es un modo de asegurar que los usuarios son quienes dicen ser. Tercero, cualquier sistema de identificación ha de poseer unas determinadas características para ser viable. Ha de ser fiable con una probabilidad muy elevada. Podemos hablar de tasas de fallo en los sistemas menos seguros. Económicamente factible para la organización si su precio es superior al valor de lo que intenta proteger, tenemos un sistema incorrecto. Soportar con éxito cierto tipo de ataques son aceptables para los usuarios, que serán al fin y al cabo quienes lo utilicen. No, control de acceso. Consiste en la verificación de si una entidad, una persona, un computador, etcétera, solicitan acceso a un recurso y que tengan los derechos necesarios para hacerlo. Contraseña. Es una forma de autenticación que utiliza información secreta para controlar el acceso hacia algún recurso. La contraseña debe mantenerse en secreto ante aquellos a quienes no se les permita el acceso. Para autenticar es necesario establecer un protocolo de comunicación entre las partes de forma en que la parte verificadora, normalmente, prueba verificar que la parte que se identifica, normalmente un usuario, efectivamente es quien dice que es. En general, el proceso de autenticación consta de los siguientes pasos. Primero, el probador solicita acceso a un sistema. Segundo, el verificador solicita al usuario que se autentique. Tercero, el probador aporta las credenciales que le identifican y permiten verificar la autenticidad de la identificación. Cuarto, el verificador valida, según sus reglas, si las credenciales aportadas son suficientes para dar acceso al usuario o no. Quinto, el probador ya puede hacer uso de los recursos que le permite
su usuario. Para autentificarse, un usuario proporciona en general al menos dos elementos: su identificador, que permite su definición, o uno o más elementos que permitan garantizar la propia autenticación. Encontramos así estos elementos bajo distintas formas. Se mencionan los más ampliamente utilizados. Primero, el identificador y la contraseña son el par de autenticación más conocido, simple, robusto, incluso rústico. Su más grande defecto es que el nivel de seguridad depende directamente de la complejidad de la contraseña. En este caso, se trata de garantizar la presencia física de un usuario legal en algún punto del sistema, y para ello deberá hacer uso de una información secreta o contraseña que le permita identificarse. Segundo, el identificador y la contraseña OTP, One Time Password. El OTP permite asegurar el uso de la contraseña en la red, y en efecto, con un sistema OTP, el usuario posee un calculador especializado que le proporciona bajo petición una contraseña. Esta contraseña es válida solo durante una duración limitada y para una única utilización. Después de vincular la cuenta al generador, cada vez que intente conectarse a través de la plataforma desktop, se solicitará adicionalmente la contraseña de un solo uso. Esta solución se aplica en general para el proceso de autenticación inicial para los accesos externos mediante IP VPN. Tercero, los certificados PKI sobre tarjeta inteligente o token USB. Los certificados X.509 aplican una tecnología avanzada de codificación que permite calcular o firmar mensajes sin tener que compartir el secreto. Cuarto, el identificador es un certificado público que es firmado y en consecuencia garantizado con una autoridad certificadora conocida como Confidencial Defensa. Se trata de una declinación particular del ejemplo anterior. Es en general una llave multifunciones de un almacenamiento de certificado X509 en un almacenamiento de datos con recurso criptográfico, etc. Una infraestructura de clave pública es un sistema de certificados digitales en entidades de certificación CA y autoridades de registro que comprueban y autentican la validez de cada entidad implicada en una transacción electrónica mediante el uso de la criptografía de clave pública. Los estándares para PKI siguen evolucionando al mismo tiempo que se están implementando ampliamente como un elemento necesario del comercio electrónico. Una PKI engloba todo el software y componentes de hardware junto con los usuarios, políticas y procedimientos que permiten la creación y gestión de los certificados digitales basados en la criptografía asimétrica o de clave pública. 5. El identificador y la contraseña sobre una tarjeta inteligente. Permite suplementar la protección del proceso de autenticación. La contraseña puede ser así muy compleja y cambiada regularmente de manera automática y aleatoria. Sin la tarjeta y sin su código PIN no se puede acceder a la contraseña. Esta solución se aplica generalmente para el proceso de autenticación inicial. 6. Biométrica. Se basa en la verificación de un elemento del cuerpo del usuario, generalmente la huella dactilar, y puede basarse en un distribuidor central, en el puesto de trabajo o en una tarjeta inteligente para almacenar los datos biométricos del usuario. Esta solución se aplica en general para el proceso de autenticación inicial y o para proteger el acceso a aplicaciones muy sensibles. 7. La definición sin contacto, el RFID. Es una tecnología que se despliega en los proyectos de identificación-autenticación. En un chip RFID es insertada en una tarjeta y lleva un número de identificación. Este número se asocia a continuación a un usuario en un sistema informático. Para que uno pueda identificarse, el usuario necesita una cuenta de usuario, en la mayoría de los casos asociados a una contraseña. Los usuarios utilizan una interfaz de usuario para acceder a los sistemas.
El proceso de identificación es conocido como identificación de usuario o acceso del usuario al sistema. El nombre del usuario es un nombre único con que se identifica cada usuario, aunque en ocasiones exista alguna clase de usuarios como los invitados. Los nombres de usuarios se basan por lo general en cadenas cortas alfanuméricas, dependiendo de las políticas o los servicios en particular. Los nombres de usuario son elegidos ya sea por el usuario o asignados por el administrador del sistema. Las opciones generalmente utilizadas para los nombres de usuario pueden ser el nombre, las iniciales o alguna combinación con el nombre, apellido, iniciales o algunos números arbitrarios. Algunas veces los sistemas dictan los aspectos para elegir un nombre de usuario. Por razones de seguridad, algunos de los sistemas exigen el nombre del usuario contenga dígitos y o símbolos en vez de solo consistir en letras, aunque por lo general este requerimiento es más comúnmente asociado con las contraseñas. Realicen las autoevaluaciones para mayor aprendizaje. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente videoclase.